Bueno muchachos, una vez ustedes ya conocen la máquina, ya podemos entrar a lo que son las herramientas. Dentro de las herramientas el torno cuenta con un kit. Ese kit viene con lo que está aquí, lo que están viendo en este momento en pantalla. Tenemos de izquierda a derecha un gancho para viruta, tenemos una brocha para poder hacer limpieza, una contrapunta o punto giratorio que va a estar montado en la máquina. Tengo un mandril con llave, que aquí es donde voy a poder instalar mis brocas. Tengo una lima para quitar las aristas vivas de la pieza. Tengo una broca de centros. Esta broca de centros claramente nos va a servir para poder trabajar en conjunto con este señor de acá. Hacemos un cono para poder trabajar. Y tengo una llave, para este caso, para esta máquina particular, una Bristol de 8 milímetros. Las otras máquinas que tenemos acá generalmente trabajan con llaves boca fija. Para poder hacer los desbastes tenemos estos señores que son buriles, un buril de acero rápido. Voy a tener un buril de desbaste, o también lo llaman buril universal. Eso lo van a ver allá en su teoría, en la teoría de corte ortogonal van a saber por qué esos ángulos. Voy a tener aquí unos buriles de forma, estos dos son para hacer el mismo tipo de proceso, que va a ser roscado. Acá tengo para hacer ranuras circulares, si se dan cuenta también tiene una geometría específica. Y por último tengo otro buril de forma, que es un buril cuadrado. Todo eso sirve para hacer ranuras. La ventaja que tenemos con este tipo de herramientas de acero rápido es que yo las puedo modificar, yo las puedo pulir de acuerdo a la necesidad específica que tenga. En el software que ustedes tienen les van a dar unas geometrías ya establecidas, porque pues son las pastillas que se consiguen en el mercado. Entonces estas son las herramientas que vamos a empezar a utilizar, y ya vamos a empezar a ver los diferentes procesos que se pueden hacer en el torno. Muchachos, la idea de esta máquina es que nosotros podamos transformar eso que ustedes ven en la parte superior, que es un material en bruto, lo vamos a transformar en una pieza con una geometría determinada. Si se dan cuenta, en esta nosotros tenemos acá un proceso de roscado, una ranura cuadrada, un cono, un cilindrado, otra ranura cuadrada. Aquí tenemos un piñón, que esto lo vamos a hacer ya en la parte de fresado, una ranura redonda, y acá un hexágono. De las herramientas que teníamos, que les había presentado anteriormente, con esta de acá que es de forma, que es como un triángulo, un ángulo a 60 grados o 55, yo puedo hacer mi rosca. Con este de acá, que era el buril que les comentaba que era universal, yo puedo hacer estas geometrías de acá, que generalmente son los cilindrados rectos. Cuando ya tengo los cilindrados, puedo hacer profundizar con esta pieza, con esta herramienta puedo profundizar acá para hacer una ranura cuadrada, o con esta de acá que es una ranura redonda. Esto para que se den cuenta con cada uno de ellos que he podido hacer. Como vieron en el video anterior, yo tengo la posibilidad de montar varias herramientas en mi máquina, entonces puedo hacer varios procesos a la vez. Esto pues claramente en pro de disminuir tiempos de producción. Listo muchachos, ya habíamos visto los movimientos básicos, ya conocemos las herramientas, ahora vamos a conocer un poco de los diales. Cuando ustedes estén por allá en su simulador van a encontrar que pueden activar y desactivar unas pantallas. Esas pantallas les van a dar a ustedes la histéresis o cuánto se puede llegar a mover estos diales. Para este caso particular que les estoy mostrando tiene 2 centésimas entre raya y raya. Eso me quiere decir que tengo esa histéresis para poder hacer mis piezas, esa factibilidad de hacer mis piezas. Para el longitudinal tengo 0.1 milímetros, y para el carro, el chariot, pues este que está acá, que tiene un movimiento independiente, ya lo vamos a ver cuando vayamos a hacer el cono, este chariot tiene 5 centésimas, para que lo tengan en cuenta cuando se les abran allá, cuando se desplieguen esos cuadros en su simulador, pues ya van a saber qué es cuánto se puede mover entre línea y línea, cuánto hay, y eso les va a servir a ustedes un montón cuando vayan a hacer la parte de las mediciones, los ceros de pieza, y cuando le vayan a dar medidas finales a las piezas que ustedes van a modelar y a construir en un futuro en estas máquinas. Listo muchachos, ahora para hacer los montajes vamos a hablar de las llaves que tenemos. Tenemos una llave de copa, esa llave de copa que es la que está tomando en este momento Don Rey. Esa llave de copa para los talleres tiene una regla de oro. ¿Esa regla de oro cuál es? Cuando suelto esa llave tiene que volver siempre a su puesto, nunca cuando yo la suelte tiene que quedar allá encima de la copa, al igual que la llave con la cual yo puedo hacer el montaje y desmontaje de mis herramientas. Esas llaves siempre van a quedar en sus puestos. ¿Por qué? Porque al encender esta máquina, por ser rotativa, puede salir volando una de esas piezas. Para evitar algún tipo de accidente, lo que hacemos es siempre dejarla en su posición.
La mordaza que tenemos en este momento montada es una mordaza autocentrante, que quiere decir que al yo girar con mi llave, abre y cierra las tres al mismo tiempo. Eso ayuda a que se centre ella solita. Entonces la pieza va a quedar centrada con solo abrir y cerrar. ¿Qué tengo que hacer? Eso sí, tengo que tener en cuenta que la longitud de mi pieza no sea muy extensa. Si es muy extensa la longitud de mi pieza, pues claramente va a cabecear o va a intentar caerse por el propio peso. ¿Qué hacemos para eso? Cuando la ubicamos lo suficientemente salida para taladrarlo y que no quede tan larga. Eso ayuda a que la masa del objeto no vaya a hacer que se vaya a intentar caer. En el software que ustedes tienen, lo que va a suceder es que eso es automático. Cuando ustedes están haciendo la parte de asignación de materiales, se va abriendo y se va cerrando solo. También son 3 mordazas. Hay una particularidad con las mordazas, y es que nosotros tenemos por acá, por este lado, otra copa que es de mordazas independientes. Para esta de mordazas independientes, yo abro independiente cada una de ellas, por eso se llama de mordazas independientes. Aquí yo ya puedo montar materiales cuadrados. Esta no abre y cierra las 3 al mismo tiempo, las 4 al mismo tiempo, sino que se van abriendo y cerrando independiente cada una de ellas. Listo, muchachos. En el montaje de las piezas vamos a arrancar con el proceso de taladrado. Para ese proceso de taladrado tengo que montar mi mandril. El mandril viene con una forma cónica. Cuando voy a ingresar ese mandril tengo que darle un golpe seco. Ese golpe seco lo que nos va a servir es para bloquear. Es un sistema de bloqueo mecánico. Ese bloqueo mecánico se da porque hay 2 geometrías encontradas. Estas 2 geometrías son unos conos. Entonces allá dentro de ese sistema hay un cono invertido. Ese cono invertido, al generar el golpe seco, genera una interferencia mecánica. Esa interferencia mecánica hace que la pieza quede estable y quede sin movimiento relativo a la máquina. Una vez yo ya tengo ubicada mi pieza, voy a abrir el mandril. Al abrir el mandril puedo ubicar mi broca de centros. Esa broca de centro, como su nombre lo indica, es para poder hacer el primer taladrado y poder ubicar mi pieza. Como los mandriles que habíamos visto para la parte de taladrado, son 3 puntos. Yo aquí puedo asegurar 1 o 2. Claramente pues viene mucho de la práctica que se tenga en el sistema. Una vez ya tengo montado todo, siempre lo monto lejos de mi usillo y ya puedo acercar el sistema. Una vez yo ya tengo el sistema y lo acerqué, voy a hacer la palanca de bloqueo. Tengo una primera palanca de bloqueo, que es la palanca en la cual ya no se va a mover mi carro. La parte verde es la que voy a bloquear, y esta que tenemos en este lado de acá es la palanca que me bloquea el avance del usillo, de donde está montado el mandril. ¿Listo? Entonces, para empezar a hacer nuestro trabajo mecanizado, lo único que tengo que hacer es empezar a girar este, que es el usillo. Empieza a girar el usillo y el movimiento relativo lo va a hacer mi mandril. Se va a mover hacia la pieza, y por el filo de corte que tiene nuestra broca de centros, lo que va a suceder es que va a generar el desprendimiento de viruta, como vamos a ver a continuación. De acuerdo al filo de corte que tenga cada una de las herramientas que ustedes vayan a trabajar, se van a dar cuenta que tiene un sentido de giro la máquina. Para este caso particular tenemos un sentido antihorario. Nuestro sentido antihorario lo genera la máquina. Una vez energizada, yo tengo que bajar esta palanquita roja que está acá. Entonces energizo por allá mi máquina. Una vez energizada la máquina y ya configurada la velocidad, yo ya puedo bajar esa palanca para que empiece a girar mi sistema. Como les comento, cada uno de los sistemas, de acuerdo al tipo de herramienta que tiene y al filo de corte, puede girar en sentido horario o antihorario. Eso lo pueden también evidenciar desde su aplicación, en la cual pueden hacer las simulaciones. Listo, muchachos, encendemos la máquina. Como les comentaba, vamos a hacer la parte de movimiento relativo, que es lo que está haciendo don Reinaldo en este momento, acercando la broca hacia mi material. Y ahora estamos haciendo el desprendimiento de viruta. Como se dan cuenta, van saliendo unas pequeñas partículas, un pequeño material que está cayendo. Lo que se está haciendo ahí es ese desprendimiento de viruta.
¿Para qué? Para generar un cono adentro de la pieza y poderla posicionar. Esa es la función de nuestra broca de centros. Este es el resultado final que tenemos del taladrado. Si se dan cuenta, ahí adentro hay un cono, y ese cono lo que está haciendo es, cuando tengo mi punto giratorio, puedo ensamblarlo o puedo enfrentarlo para que este nos ayude a mantener la posición de la pieza y no se genere un movimiento de vaivén, que también lo llamamos cabeceo en algunos textos. Una vez tenemos el taladrado, vamos a hacer el refrentado. Ese refrentado es trabajar sobre el radio de la pieza. Ese va a ser el movimiento que se va a hacer, va a ser un movimiento transversal, y hay una posición específica de acuerdo al afilado de la herramienta. Si ustedes se dan cuenta, en su software de simulación hay diferentes geometrías de herramienta. Cuando yo tengo la geometría que les había indicado en el video del buril afilado, lo que tengo que hacer es darle un ángulo de inclinación para que al hacer el movimiento él pueda trabajar sobre la pieza sin irse a chocar en ningún momento. Entonces se va a tocar la punta de la pieza sobre la cara frontal del material y se va a generar el movimiento transversal. Se toca la cara de la pieza, si se dan cuenta salió viruta, y empiezo a moverme, o empiezo a mover la perilla en sentido antihorario para que empiece a salir de la pieza. Voy del centro hacia afuera haciendo el refrentado, aprovechando el agujero que hice con mi broca de centros. Este es el resultado que se obtiene. Si se dan cuenta, ya la superficie es mucho más lisa. Eso también depende de la velocidad de avance que se tenga para poder hacer la pieza. Una vez tenemos el sistema, lo que vamos a hacer es colocar nuestro punto giratorio, porque ya vamos a empezar a hacer el trabajo de cilindrado. Hay una regla en la que dice que si la longitud supera 2 veces el diámetro, yo tengo que utilizar punto giratorio. Ya les van a hacer las aclaraciones pertinentes sus docentes acerca de cómo utilizarla, cuándo utilizarla y pues el por qué. ¿Listo? Entonces abrimos nuestro sistema, utilizamos nuestra llave, extendemos el material y ajustamos un poco. Acercamos el punto giratorio, enfrentamos contra el agujero que ya teníamos, que era un cono, y generamos el bloqueo. Cuando generamos nuestro bloqueo del punto giratorio, ya podemos terminar de hacer el ajuste. Eso va a garantizar que la pieza quede centrada. Hay muchas más técnicas que se utilizan en la industria. Hay personas que también apretan un poco la pieza, giran un poco el punto giratorio para poder centrar la pieza. Eso también es de acuerdo a la experiencia que tenga cada técnico en cada una de las máquinas. Listo, muchachos, una vez se posiciona la pieza, yo ya voy a poder hacer el trabajo de cilindrado. Para hacer el trabajo de cilindrado lo que tengo que hacer es tocar la pieza radialmente y voy a hacer un movimiento longitudinal, como va a suceder a continuación. Encendemos la máquina, vamos a tocar la pieza de manera radial, y acá lo que pueden darse cuenta es que tenemos un visualizador. Estos visualizadores yo le puedo dar ceros para poder dar la longitud o la profundidad de corte que voy a generarle a mi sistema. La ventaja que ustedes tienen con el simulador es que en el simulador les aparece directamente nuestro dial, que era el que les había comentado hace un rato, y les va a aparecer también la medida en pantalla. Cuando estén en la vida real, les toca tener cuidado de lo que está sucediendo en el dial, que esté sucediendo de igual manera en el visualizador. Esto por el desgaste que presentan las máquinas. La refrigeración se va a dar siempre y cuando se necesite. Eso viene de acuerdo al tipo de material que esté trabajando, al tipo de buril que tenga y a la profundidad de corte, a la velocidad de corte que tenga. Entonces esos son parámetros que ustedes van a ir comprendiendo cuando ya estén haciendo la parte mecanizada. Una vez ya tengo la profundidad de corte, una vez ya tengo todo el sistema establecido, empiezo a generar el avance en mi sistema. Si se dan cuenta, ya va generando allá en la punta del buril
se va generando un moñito de material. Esa es la viruta que se va generando, nuestra llamada viruta, es ese material que se va generando ahí. Y ese es el proceso de cilindrado. Estamos cilindrando manual. Si se dan cuenta acá el movimiento está haciendo todo el tiempo, don Reinaldo está haciendo el movimiento manual. Ya vamos a mostrarles cómo es el sistema automático. Muchachos, como les había comentado, vamos a utilizar estas palancas, entonces bajamos esta palanca para hacer el movimiento longitudinal, vamos a activar nuestro sistema con esta palanquita de acá y va a empezar a moverse de manera longitudinal. Entonces vamos a ver cómo sucede este proceso. Recuerden que previamente habíamos configurado una velocidad de 0.21 milímetros por revolución. Ya lo que vamos a hacer es mostrar el proceso de activación de ese automático. Encendemos la máquina, encendemos la refrigeración, le damos una profundidad de 1 milímetro y empezamos con nuestro procedimiento. ¿Cómo empezamos con nuestro procedimiento? Acercamos el buril a la pieza, ubicamos la refrigeración y bajamos la palanca de activación. Si se dan cuenta, ya la máquina sola se está moviendo y pueden darse cuenta de cómo el sistema empieza a trabajar automáticamente. Una vez conocemos el sistema de refrentado y el sistema de cilindrado, que son nuestros procesos de fabricación más básicos, lo que vamos a hacer ahora es un cono. Para hacer el cono vamos a utilizar esa llavecita que teníamos nosotros, una llave Bristol de 8 milímetros, y acá vienen unos tornillos de sujeción, uno por delante y otro por detrás de nuestro chariot. Cuando yo los aflojo, voy a poder hacer ya el movimiento relativo a ese chariot. Entonces vamos a darle un ángulo de 15 grados en la parte de abajo. Ahí está mirando en este momento el técnico, hay una regleta, si ustedes se dan cuenta hay una rayita ahí, esa rayita es el indicador, y la regleta la pueden ver desde la parte superior. Cuadramos nuestros 15 grados y el movimiento yo ya no lo voy a hacer con ninguno de los volantes grandes, que es el de longitudinal o transversal, sino recuerden que el chariot tiene allá atrás, en la parte de atrás, como se está viendo en este momento, tiene un volante específico para ese movimiento. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a mover ese volante para que se empiece a generar un movimiento angular. Para empezar a hacer ese movimiento y para empezar a hacer ese trabajo de fabricación, lo que voy a empezar a hacer es el mismo procedimiento que realicé cuando hice refrentado y cuando hice cilindrado. Primero toco de manera diametral. Voy a tocar mi pieza de manera diametral y de manera transversal. Esos van a ser mis ceros. Voy a tener unos nuevos ceros. Todo el tiempo voy a hacer unos nuevos ceros para poder dar control a mi pieza. Recuerden que ustedes cuando están en la realidad van a trabajar todo el tiempo con una vaina que se llama calibrador. Ese calibrador es el que les va a decir a ustedes, va a ser el control del proceso. Aquí lo que se pueden dar cuenta es que se está generando el movimiento. Una vez empiezo a hacer el avance, si se dan cuenta, acá estamos haciendo el desprendimiento de viruta. Cuando terminamos el recorrido, cuando dejó de salir esa viruta, si se dan cuenta en la punta, ya empieza a aparecer el cono. Nos devolvemos cuando deja de salir viruta. Cuando nos devolvemos, volvemos a profundizar y arrancamos el proceso. Es un proceso reiterativo. ¿Qué hago? Empiezo a sacar viruta. Cuando en el recorrido deja salir viruta, me devuelvo con el dial del chariot, profundizo de manera transversal y vuelvo a generar el avance con el volante del chariot. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando deje de salir viruta. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos un cono en el extremo de la pieza. Muchachos, de procesos básicos en el torneado, lo último que nos queda es hacer la parte de rosca. Cuando ustedes recordamos esta tablita que ya hemos visto para los avances, acá ya tenemos la parte de roscas, cuando vamos a hacer roscas en pulgadas y tengo roscas en milímetros. Para este ejemplo vamos a hacer una rosca con un paso de 2, eso quiere decir que entre cresta y cresta vamos a tener 2 milímetros y vamos a utilizar las mismas palancas que utilizábamos para poder configurar el avance de la máquina. Entonces empezamos a hacer la lectura de nuestra tabla. Si nosotros tenemos acá
una rosca en milímetros, utilizamos lo primero la letra C. Entonces buscamos en nuestra palanca la letra C, que ya la teníamos puesta para hacer nuestro avance, y ahora vamos a buscar el resto de letras que vengan asociadas a este sistema de 2 milímetros. Entonces necesito un KSD1. Empezamos con la letra K, que la encontramos en esta palanca. Pasamos ahora a la letra S, que la encontramos en este lugar. Y por último, la letra D, que el indicador que tiene acá, esa rayita que tiene ahí, quede sobre la letra. Y por último, en el volante de los números tengo que llegar hasta el número 1. Recordemos, ¿cuál es la configuración? CKSD1. Entonces volvemos a verificar, siempre verificamos de nuevo. Una cosa es lo que nos está sucediendo en nuestro software de simulación, otra bien diferente lo que va a pasar acá. Entonces, verifiquemos de nuevo. Tengo la letra C, tengo la letra K, la letra S, la letra D y el número 1. Una vez tenemos ya configurada la máquina, vamos a ver cómo se realiza el proceso. Para nuestro caso particular lo que hacemos es bajar un poco la velocidad del husillo, las revoluciones por minuto. Trabajamos generalmente en el taller entre 120 y 170 revoluciones por minuto máximo. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener una reacción rápida al momento de algún imprevisto. La ventaja de los software es que claramente ustedes todo el tiempo están seguros en su casa, seguros enfrente de su computador. Acá pues claramente puede salir algo a volar, que son cosas que pueden llegar a suceder en cualquier proceso de mecanizado. Entonces por eso mientras más lento vaya, es más fácil que yo pueda reaccionar a algún tipo de riesgo que se pueda llegar a generar. Hemos visto en otros videos, recuerden que tenemos otra palanca. Esa palanca les había comentado un tornillo patrón. Ese tornillo patrón es el que vamos a utilizar ahora. Esta palanca lo que nos está indicando cuando está en la parte de arriba es que el sistema de ensamble está abierto. Cuando está en la parte inferior, el sistema de ensamble ya agarró nuestro tornillo patrón. Al agarrar nuestro tornillo patrón, ya según la configuración que acabamos de darle a la máquina, va a empezar a moverse a 2 milímetros por revolución. Una vez tengo lista la configuración, sé qué pieza o qué palancas voy a accionar, ya puedo activar mi máquina, acerco mi pieza. Entonces ya con lo que hemos visto de movimientos básicos, me acerco longitudinal y transversal a donde quiero hacer mi roscado. Toco mi pieza primero de manera diametral. Cuando toco de manera diametral me salgo de la pieza, para eso son esas ranuras que tenemos de inicio y de final, y activo mi tornillo patrón. Le doy una profundidad generalmente de décimas. ¿Por qué de décimas? Pues porque la superficie de contacto cada vez va a ser más grande, entonces siempre van a ser décimas de milímetro. Una vez tengo el cero de pieza listo, ya lo único que me queda hacer es activar mi sistema. Entonces con la palanca que les había comentado, el tornillo patrón, le damos una profundidad de 3 décimas y arrancamos. Como se dan cuenta, la máquina se mueve sola y me alejo transversalmente y puedo subir la palanca en contramarcha para que se devuelva automáticamente. Otra manera de hacerlo es hacer la pasada y activar el freno de emergencia. Ese paro de emergencia siempre lo van a encontrar ustedes en la parte inferior de la máquina. ¿Por qué? Porque sus manos siempre van a estar con los volantes de movimiento para estar seguros pues, que se está haciendo el proceso adecuadamente. Por lo tanto, nos quedaría fácil hacer el movimiento con el pie. Entonces, para este momento le vamos a dar otras 3 décimas de profundidad. Arrancamos en nuestro sistema y ahora lo que vamos a hacer es, cuando llegue al final de nuestra ranura, vamos a frenar nuestro sistema para poder hacer la profundidad de la rosca.